Hola a todos, aquí les comparto un spoiler extra del capítulo número 2 de Love in the Air basados en el libro. El señor abrió la puerta del baño haciendo sobresaltar a Rain, tratando de apretar su cuerpo hacia atrás para que la gente de afuera no pudiera ver su rostro, pero solo encontró un baño vacío. Payu, se han ido. Un chico asustado de repente se sentó en el suelo exhausto. Payu se movió para arrodillarse y abrochar la camisa del joven llorando. Payu, te dije que vendría a cobrar la deuda y dije que Rain tenía que hablarme amablemente. Cuando advierto con cuidado y no me escuchan, tengo que ocuparme personalmente. El oyente no sabía si sentirse aliviado o confundido, por lo tanto preguntó con una voz perpleja. Rain, ¿no vas a meterte conmigo? La pregunta hizo sonreír a Payu y puso su mano en la cabeza. Payu, al ver esto, tomé mi decisión. Cuando terminó de hablar, Payu se levantó mirando el reloj. Payu, no, me tengo que ir. Si la próxima vez que nos veamos todavía no hablas correctamente, no digas que no te lo advertí. Rain solo pudo observar a la persona, quien se alejaba como si nada hubiera pasado. A pesar de que aún tenía las piernas débiles, salió al exterior donde el aire estaba más ventilado, haciendo que el cerebro volviera a funcionar nuevamente. Como resultado, lo único en que podía pensar es en la última frase de Payu. Payu dijo que no soy una opción, ¿verdad? Rain resopló frustrado, levantando las manos para cubrirse la cara. Las lágrimas llenaron las comisuras de sus ojos porque combinaban tanto el miedo como la angustia que, aparentemente, esto último es lo más probable. Si no me eliges, ¿por qué viniste a jugar con mi pecho? Este pensamiento hizo que Rain se mordiera la boca y sollozara mientras bajó la mirada y descubrió que el pequeño Rain se estaba crispando. Maldita sea, loco, loco, recuerda, idiota, recuerda que te hizo pasar por toda esta humillación. Rain le confió al viento el dolor de su corazón, pero reconoce que lo que más le duele es la respuesta de su cuerpo. Tendría que haber escapado del toque de la persona que más odiaba. Debería alegrarse de que la otra persona no lo escogiera, pero para ser honesto, Rain quería hacer que la otra parte retractara sus palabras. Haré que me elijas, solo cuídate de mí, estúpida tormenta. Sky, Rain, cálmate primero. Rain, no me calmaré. Si no me ayudas, puedo averiguarlo yo mismo. Sky quería poner una mano sobre su cabeza cuando las cosas que temían finalmente sucedieron. El fusible de Rain explotó. No sabía qué había pasado entre su amigo cercano y el estudiante que se había graduado, pero cuando Warren regresó, su cara estaba roja, su cuerpo estaba rojo y sus ojos ardían como una hoguera. Luego dio un paso al frente y golpeó la mesa, anunciando que derrotaría a Pipayu. Es lo mismo que la última vez, ¿no? Pero no, esta vez parecía realmente serio. Antes parecía que solo estaba herido, pero ahora estaba resentido. Cuando Rain le preguntó si estaba de acuerdo en ayudar a encontrar una manera de tomar represalias contra Pipayu, vaciló, no lo quería en absoluto. Esto provocó que el hombre enojado se diera la vuelta con una mueca furiosa y saliera como un huracán de su vista. Verlo reaccionar así impulsó a Sky a correr tras de él con preocupación para tratar de calmarlo, pero al contrario de lo que pretendía pareció echar más leña al fuego. Rain, ¿quién se cree que es para atreverse a hablar de mí, como si yo no fuera una opción? El oyente no pudo entender el final de lo que dijo, pero estaba seguro que cuando desaparecieron hace un rato Pipayo tuvo que hacer algo lo suficientemente duro para que Rain quisiera aplastar todo a su paso, hasta el punto de interrumpir en el salón de clases de Pison. Afortunadamente el profesor aún no había entrado porque Sky no pudo atrapar a su amigo a tiempo y cuando llegó lo único que atina es a levantar las manos para mostrar respeto a los señores. Rain, Pison, ¿sabes si Pipayu tiene alguna debilidad? Rain se dirigió a la persona que admiraba a Pipayu más que a nadie y luego le preguntó tan directamente que la cara de Sky parecía aterrada. Sky, ¿qué te pasa, Rain? Rain, tú respóndeme. No sé, e incluso si lo supiera, no te lo diría. Pison se rió y dijo en broma, soy su fan y tengo que proteger a mi ídolo. Rain, ¿es un maldito ídolo? Rain. ¿Quién dijo que Pison tiene una cara linda? Debe venir a ver ahora que gritó en un tono insatisfecho hasta que Sky agarró apresuradamente el brazo de su amigo y levantó la otra mano para disculparse. Sky, lo siento, Pi lo siente. Vamos, idiota, Rain. No seas idiota. Rain, yo no voy. Está tan enojado que se esforzará para averiguar algo que lo pueda ayudar, por lo que enfrentará directamente al que más sabe de Payu, sin importarle que es su señor o peor aún, que es el hermano de la chica que le gusta. Con tal de relajarse un poco, renunciará a todo siempre y cuando tuviera un chance de vencerlo. Rain, ¿y sabes dónde está corriendo Pipayu? ¿Qué? ¿Pipayu es un corredor de autos? Rain, bueno, ¿qué clase de fan eres si no sabes que tiene una carrera este viernes?